Don Nicolò Bandi había ordenado ejecuciones en 14 ciudades. Era el rey indiscutido de la familia criminal Belande, un hombre que hacía arrodillarse a los políticos y desaparecer a sus rivales. Pero tirado ahí, detrás del mostrador de mármol hecho pedazos del Café Luna, con su traje Armani empapado de champán y sangre, Nicolò sintió algo que llevaba enterrado desde la infancia: vulnerabilidad absoluta. Y no era por él mismo. Era por la torpe camarera que ahora se interponía entre él y la muerte. Nicolò la había descartado como una simple sirve-cafés, alguien que no podía llevar una bandeja sin pedir disculpas 3 veces. Nicolò estaba equivocado. Cuando la elegante puerta del café explotó hacia adentro bajo una lluvia de disparos automáticos, Sofía no gritó. Sofía no se agachó. Sofía atrapó en el aire, con la mano izquierda, la bereta que se le había caído a Nicolò, mientras que con la derecha sacaba una segunda pistola de debajo del delantal. Un movimiento tan perfecto, tan fluido, que parecía coreografiado. Nicolò entendió demasiado tarde, mirando el mensaje de su hermano Marco: *espérame. La mujer que le había servido espresso durante 6 meses estaba a punto de mostrarle a 67 mercenarios por qué las leyendas nunca se retiran de verdad, y por qué el enemigo más peligroso es siempre el que uno menos espera. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo esto. Nicolò Belandi revisó su reloj Patek Philippe por tercera vez en 5 minutos. La irritación se le acumulaba detrás de los ojos como la presión antes de una tormenta. Marco llegaba tarde, y Marco nunca llegaba tarde. La puntualidad era cuestión de respeto en su mundo, y la falta de respeto tenía consecuencias que ni la sangre podía borrar. El sol de la tarde entraba en ángulo por los ventanales del Café Luna, dibujando sombras geométricas sobre el piso ajedrezado en blanco y negro. Nicolò había elegido la mesa del rincón por instinto, la que le daba la espalda contra la pared y una vista clara de ambas entradas. Viejas costumbres. Incluso en su propio territorio, rodeado de su propia gente, un jefe jamás se sentaba expuesto. Disculpe, señor Belande. Nicolò levantó la vista y encontró a la camarera de pie junto a su codo, con esa media sonrisa de disculpa ya dibujada en la cara. Sofía algo. Nunca se había molestado en aprender su apellido. Llevaba meses trabajando ahí, siempre nerviosa, siempre dejando caer cosas o olvidando pedidos. El dueño la mantenía por caridad, o al menos eso pensaba Nicolò. Su espresso, dijo Sofía, dejando la pequeña taza sobre la mesa con manos temblorosas. Unas gotas se derramaron en el platito. Nicolò miró el derrame, y luego la miró a ella. Lo pedí hace 15 minutos. Lo sé. Lo siento mucho. La máquina estaba fría. Nicolò apartó la taza sin probarla. Tráigame otro. Y esta vez, trate de recordar que no le pago para que practique. El color le subió a las mejillas a Sofía. Por supuesto. Enseguida. Sofía se apuró hacia el mostrador, casi chocando con una silla en el camino. Nicolò negó con la cabeza y volvió a mirar el teléfono. Ningún mensaje nuevo. Escribió rápido: ¿dónde estás? El café estaba inusualmente tranquilo para ser jueves por la tarde. Solo 2 mesas más ocupadas, una pareja de ancianos compartiendo un tiramisú junto a la ventana, y un hombre de negocios encorvado sobre su laptop en el rincón. Los 2 guardaespaldas de Nicolò estaban sentados en la barra, con los trajes abultados levemente en los hombros, donde las fundas de sus armas presionaban la tela. Todo normal. Todo bajo control. El teléfono vibró. Atrapado en tráfico. No te vayas. Noticias importantes. Nicolò frunció el ceño ante la pantalla. Marco nunca escribía mensajes mientras manejaba. Era paranoico con los registros telefónicos. Insistía en reunirse cara a cara para todo lo que de verdad importara. El hecho de que estuviera rompiendo su propio protocolo le envió a Nicolò una pequeña descarga de adrenalina por el pecho. Del tipo bueno. Del tipo que llega antes de una oportunidad. ¿Cuánto tiempo? Escribió.
*20 minutos máximo. Pídeme la panna cotta. Nicolò dejó escapar una leve sonrisa. Hasta en medio de una crisis, Marco pensaba con el estómago. Miró hacia el mostrador, donde Sofía forcejeaba con la máquina de espresso, de espaldas a él. «Camarera», llamó. Sofía se dio vuelta, a punto de dejar caer el portafiltro. «Sí. Mi hermano ya viene. Va a querer la panna cotta». Por supuesto, Sofía asintió demasiadas veces, como una muñequita de resorte. «Primero le traigo su espresso nuevo». Cuando Sofía se dio vuelta para volver a su trabajo, Nicolò notó que su postura cambiaba. Casi imperceptiblemente, los hombros se le cuadraron, la cabeza se le inclinó apenas hacia la ventana. Si Nicolò no hubiera estado mirando en ese preciso instante, se le habría escapado por completo. Y entonces Sofía se quedó quieta. Fue algo sutil, del tipo de quietud que viene del entrenamiento, no del miedo. A través del ventanal del café, una camioneta blanca pasó despacio. Demasiado despacio para ser tráfico normal. Los instintos de Nicolò, afilados por 3 décadas en este oficio, se le erizaron en la nuca. La mano de Sofía se deslizó hacia el bolsillo del delantal mientras seguía el movimiento de la camioneta con la mirada. Sus dedos rozaron algo escondido ahí dentro. Un gesto tan rápido que Nicolò casi se convenció de haberlo imaginado. La camioneta desapareció en la esquina. Sofía soltó el aire, una pequeña liberación de tensión, y volvió a la máquina de espresso como si nada hubiera pasado. Pero Nicolò ya la miraba con otros ojos. Las manos temblorosas ahora estaban firmes mientras apisonaba el café molido. La postura de disculpa había desaparecido, reemplazada por una economía de movimientos que parecía casi militar. Nicolò se enderezó un poco, reevaluando la situación. Probablemente la camioneta no era nada. Un reparto, un turista perdido en el barrio. Pero la reacción de Sofía lo inquietaba. Las camareras no rastreaban vehículos. Las camareras no cargaban peso en los bolsillos. Las camareras no se movían como ella. El teléfono volvió a vibrar. «Marco, ¿sigues ahí?» «¿Dónde más estaría?» Respondió Nicolò. La camioneta blanca volvió a aparecer, dando la vuelta desde la dirección contraria. Esta vez fue más lenta, casi arrastrándose frente a las ventanas del café. En el mostrador, la cabeza de Sofía se levantó de golpe. Sus ojos siguieron la camioneta con la concentración de un depredador. Y por un instante, uno solo, fugaz, Nicolò vio algo en su rostro que le heló la sangre, reconocimiento, cálculo, y debajo de todo eso, algo que se parecía perturbadoramente a la resignación. Sofía lo sorprendió mirándola, y la máscara volvió a su lugar de un golpe. La sonrisa temblorosa regresó. Levantó el espresso nuevo con las 2 manos, como si temiera dejarlo caer. Pero Nicolò Belandi no había sobrevivido 20 años en la cima ignorando sus instintos. Algo andaba muy mal. La ventana detrás de la pareja de ancianos explotó primero. El cerebro de Nicolò registró el sonido, un crujido seco, como un corcho de champán multiplicado 1000 veces, antes de que su cuerpo pudiera procesar lo que significaba. La cabeza del hombre se sacudió hacia atrás en una nube roja. El grito de su esposa se cortó de golpe cuando la segunda bala le atravesó el pecho. Los dos cayeron juntos sobre su tiramisú a medio comer, en una parodia grotesca de un abrazo. En la barra, los 2 guardaespaldas de Nicolò fueron por sus armas. Ninguno lo logró. 2 crujidos más. 2 cuerpos más golpeando el piso con el ruido húmedo de un peso muerto. El hombre de negocios se tiró debajo de su mesa, y la laptop rebotó contra las baldosas. Nicolò se quedó paralizado, con la mano suspendida sobre el teléfono. Esto no podía ser posible. No aquí. No en su territorio. Su café. La puerta principal se desintegró bajo una lluvia de disparos automáticos, madera y vidrio convertidos en 1000 astillas girando en el aire. Entre el humo y los escombros, Nicolò vio formas moviéndose, uniformes tácticos negros, rifles de asalto, movimientos de profesionales.
6. Tal vez 8. Su mente trataba de contarlos, pero los números se le escapaban como agua entre los dedos. Debía moverse. Sabía que debía moverse. 20 años de instinto de supervivencia le gritaban que corriera, que peleara, que hiciera cualquier cosa menos quedarse sentado como una presa. Pero su cuerpo se negaba a obedecer, paralizado por un solo pensamiento que le daba vueltas en la cabeza como un disco rayado. Marco va a venir. Marco va a arreglar esto. Marco siempre, algo lo golpeó de costado con la fuerza de un jugador de fútbol americano. El mundo de Nicolò giró violentamente cuando cayó al piso, el aire escapándole de los pulmones de golpe. El mostrador de mármol junto al que había estado sentado explotó en una nube de polvo blanco mientras las balas lo despedazaban. Nicolò intentó respirar, intentó entender qué pasaba, pero había un peso encima suyo. Alguien lo empujaba hacia abajo, protegiéndolo. ¿Sofía? Sofía rodó a un costado en un solo movimiento fluido y de una patada volteó la pesada mesa de madera con una fuerza que parecía imposible para alguien de su tamaño. La mesa cayó de golpe entre ellos y la puerta, con un estruendo que rivalizaba con los disparos. Nicolò se arrastró detrás por instinto, la espalda contra el mármol volteado, los oídos zumbando. «Quédate abajo», dijo Sofía. Su voz había cambiado. Sin temblor, sin disculpas. Era acero frío envuelto en seda, el tipo de voz que espera obediencia porque se ha ganado el derecho de exigirla. Nicolò observó, en shock, cómo Sofía metía la mano bajo el delantal y sacaba 2 pistolas. Glock 19, del tipo estándar de la gente que mata para vivir. Sus manos se movían con precisión mecánica. Revisión de recámara. Seguro liberado. Postura perfecta. La camarera temblorosa había desaparecido, reemplazada por algo que se movía como la violencia hecha carne. El primer hombre entró agazapado por la puerta destrozada, barriendo la sala con su rifle. Sofía no dudó. Se asomó por encima de la mesa apenas una fracción de segundo, lo suficiente para meterle 2 balazos a través de la careta. El hombre cayó como una marioneta a la que le cortan los hilos. Su compañero intentó ubicarla, el dedo ya apretando el gatillo. Pero Sofía fue más rápida. Se agachó, giró, y disparó desde otro ángulo, un tiro entre el chaleco y el casco. El rifle del segundo hombre golpeó el piso cuando se desplomó. 2 menos, murmuró Sofía, más para sí misma que para Nicolò. El café se llenó del olor a creapólvora y cobre. Afuera, Nicolò podía oír gritos, órdenes ladradas en sílabas cortas, botas contra el pavimento. Motores acelerando. Los atacantes que quedaban se reposicionaban, preparando otro avance. El teléfono seguía, de alguna forma, en su mano. La pantalla mostraba el último mensaje de Marco, *20 hombres. Máximo. Enviado hace 12 minutos. 8 minutos hasta que su hermano llegara con refuerzos. 8 minutos hasta que esta pesadilla terminara. Tenemos que movernos, dijo Sofía, expulsando el cargador de una pistola para revisar las balas que le quedaban. Nos están flanqueando. Nicolò encontró su voz, aunque le salió más áspera de lo que quería. ¿Quién carajo eres tú? Sofía lo miró. Y por un momento algo antiguo y cansado le brilló detrás de los ojos. Ahora mismo, la única razón por la que sigue respirando. Una lata rebotó por la puerta destrozada, arrastrando humo blanco. Granada de aturdimiento. Sofía agarró a Nicolò por el cuello de la camisa y lo arrastró hacia la entrada de la cocina justo cuando el mundo se volvió blanco y el sonido se transformó en una fuerza física que le golpeó el cráneo. Entre el zumbido en los oídos y las manchas bailando en su visión, Nicolò escuchó la voz de Sofía. Tranquila como la muerte. Muévete o muere, Don Belandi. Tú decides. Sus piernas obedecieron antes de que su mente lo alcanzara, tropezando detrás de la camarera que mataba como un demonio, el teléfono todavía apretado en su mano como un salvavidas hacia el hermano que vendría a rescatarlo. Si tan solo pudiera sobrevivir 8 minutos más. Si tan solo Marco llegara a tiempo.
Si tan solo la mujer que lo arrastraba a través del infierno estuviera realmente de su lado. Demasiados si tan solo. Muy pocas respuestas. Y los disparos apenas habían comenzado. Las puertas de la cocina se cerraron detrás de ellos, apagando el caos del comedor a un rugido sordo, salpicado de disparos esporádicos. Los zapatos de vestir de Nicolò resbalaron en el piso de baldosas, resbaladizo con algo que él prefirió no identificar. Sofía le soltó el cuello y se movió de inmediato hacia la cocina industrial, con movimientos precisos y decididos. ¿Qué eres? Empezó Nicolò. Silencio. Sofía giró dos perillas de las hornallas de gas sin encenderlas, y luego empujó una mesa de preparación de metal contra la puerta. Eso nos va a dar unos 90 segundos. Nicolò se apoyó contra la pared, el corazón golpeándole las costillas como si tratara de escapar del pecho. Su mente repetía en bucle los últimos 3 minutos, las explosiones, los cuerpos, la transformación imposible de una camarera torpe en una asesina entrenada. Nada tenía sentido. Nada de eso debería ser posible. Miró el teléfono otra vez. 7 minutos desde el último mensaje de Marco. 7 minutos más cerca del rescate. Son del sindicato de hierro, dijo Sofía, revisando el cargador de su pistola izquierda. Vi los parches en su equipo táctico. El nombre golpeó a Nicolò como agua fría. El sindicato de hierro. La banda de Dmitry Bulov, la organización rusa que llevaba 6 meses metiéndose en su territorio. Así que era esto. La guerra que había estado esperando. Por fin había llegado. Al menos ahora sabía a quién matar. Por fin les crecieron los huevos, masculló Nicolò, sacando su propia arma, una Beretta 92 FS, de la funda bajo el hombro. Sus manos ya estaban más firmes, el shock inicial dando paso a la claridad fría que lo había mantenido vivo tanto tiempo. Sofía se acercó a la pequeña ventana sobre la mesa de preparación y miró hacia el callejón. Su mandíbula se tensó. Hay un problema. ¿Te referís a algo más allá del pequeño ejército que intenta matarme? Están usando tácticas de los Bandi. Sofía se dio vuelta para mirarlo, y la expresión en sus ojos le heló la sangre. El patrón de asalto. De 2 en 2, cobertura alta y baja alternada. El retraso de la granada de aturdimiento antes de entrar. Hasta la forma en que posicionaron a su francotirador de cobertura, Sofía señaló hacia el comedor. Eso no es doctrina rusa, don Belande. Eso es el manual de tu propia familia. Nicolò sintió que le subía calor por el pecho. Estás equivocada. Lo estoy. Los francotiradores eliminaron primero a tus guardias. No a ti. No a los civiles que podían identificarlos. Sabían exactamente a quién eliminar para dejarte vulnerable. Sabían que ibas a estar sentado en esa mesa específica. Saben lo suficiente, la palabra salió más filosa de lo que Nicolò quería. Bulov nos viene vigilando hace meses. Estudió nuestros métodos, copió nuestro estilo. Es inteligencia básica. Lo es. Sofía enfundó una pistola y abrió un cajón, sacando un cuchillo de cocina que probó contra su pulgar. Dime algo, don Belande. ¿Cuánta gente sabía que ibas a estar aquí hoy? A esta hora exacta. ¿Es mi café? Vengo 2 veces por semana. Todos lo saben. Los jueves normalmente venís a las 2. Hoy viniste a las 3:15. Sofía le apuntó con el cuchillo, no como amenaza, solo para remarcar el punto. ¿Quién sabía del cambio de horario? Nicolò abrió la boca para responder, y la cerró. Sofía tenía razón. Había cambiado su rutina esa misma mañana cuando Marco le escribió para reunirse. Solo Marco sabía del cambio de horario. Marco y no. Absolutamente no, dijo, la voz ahora más dura. Estás forzando las cosas. El sindicato de hierro tiene recursos. Podrían tener gente vigilándome, siguiendo mis movimientos. Diablos, probablemente tengan a alguien en mi propio personal pasándoles información.
Pero eso no significa, mira su equipo, lo interrumpió Sofía, volviendo a la ventana. Óptica Steiner en los rifles. Portaplacas Crie Precisión. Placas cerámicas nivel 4. ¿Sabes cuánto cuesta ese equipo? La gente de Bulov usa armamento ruso de excedente y ópticas chinas truchas. Esto, Sofía negó con la cabeza, es hardware táctico americano de primera línea. Del tipo que usa tu propia familia. La mesa de preparación que bloqueaba la puerta se sacudió cuando algo pesado la golpeó desde el otro lado. Voces gritando en inglés. Sin acento ruso. Nicoló se dio cuenta con una sensación de hundimiento, inglés-americano limpio, con la precisión cortante del entrenamiento militar. Bulov está contratando mercenarios americanos ahora, dijo, pero las palabras le sonaron débiles incluso a él. Está tratando de parecer legítimo. Mezclarse. Deja de mentirte a vos mismo. Sofía lo agarró del brazo, forzándolo a mirarla a los ojos. Alguien de tu propia organización armó todo esto. Alguien que conoce tus protocolos de seguridad, tus horarios, tus casas seguras. Alguien lo bastante cerca como para saber exactamente cómo matarte. Nicoló se sacudió el brazo. Mi familia es leal. Tenemos códigos, reglas que vienen de 3 generaciones atrás. La sangre antes que los negocios. Siempre. Entonces explícame cómo sabían del botón de pánico bajo tu mesa. Sofía dejó que eso calara. Te vi ir por él cuando empezaron los disparos. Lo apretaste, ¿no? Nicoló tenía la respuesta entrenada en los músculos. Y nadie había venido. El tiempo de respuesta es de 2 minutos, continuó Sofía, implacable. ¿Dónde está tu respaldo, don Belandi? ¿Dónde están los soldados que se supone que mueren por ti? El teléfono de Nicoló vibró. Marco, asterisco, ya casi llego. ¿Aguanta? Asterisco. Nicoló levantó la pantalla como un escudo. Mi hermano ya viene. Va a traer un ejército y vamos a aclarar todo esto. Algo se cruzó por el rostro de Sofía. Lástima, quizás, o el reconocimiento de una verdad que ya había aceptado. Entonces mejor mantenerte vivo hasta que llegue. La puerta de la cocina explotó hacia adentro en una lluvia de astillas y metal, y la segunda oleada entró como un torrente. Asterisco. Si todavía están escuchando, por favor denle like y suscríbanse a mi canal. Su apoyo significa muchísimo para mí. Gracias. Asterisco. El primer atacante que cruzó la puerta recibió el cuchillo que Sofía le lanzó justo en la garganta, antes de poder levantar el rifle. El segundo dudó una fracción de segundo, un error fatal en combate cercano, y lo pagó cuando Sofía le metió 3 balazos por el hueco de la axila en la armadura. Cayó gorgoteando. Pero venían más. Siempre más. Sofía agarró la olla industrial de salsa marinara que hervía en la estufa y la arrojó contra la entrada. La olla pesada golpeó la careta del tercer hombre, la salsa roja hirviendo estallando por todo su equipo mientras gritaba y trastabillaba hacia sus compañeros. El caos momentáneo les compró segundos. Vamos. Sofía empujó a Nicoló hacia el pasillo de servicio que llevaba de vuelta al comedor. No podemos quedar embotellados acá. Eso es hacia ellos, protestó Nicoló. Pero Sofía ya se movía, recargando mientras corría con la eficiencia práctica de alguien que lo había hecho 1000 veces en situaciones peores. Irrumpieron de nuevo en el comedor por la entrada lateral. El aire estaba espeso de humo de pólvora y polvo de yeso. El elegante café se había transformado en zona de guerra. La mesa volteada que les había salvado la vida estaba acribillada, con pedazos de mármol volados que dejaban ver el refuerzo de acero debajo. Los cuerpos yacían donde habían caído, sus guardaespaldas, la pareja de ancianos, 2 atacantes de negro táctico. A través de las ventanas destrozadas, Nicoló vio más figuras tomando posición afuera. Ya no entraban corriendo. Eran metódicos, profesionales, armando campos de fuego superpuestos para convertir todo el café en una trampa mortal. Sofía se dejó caer detrás de la barra de espresso mientras las balas atravesaban el revestimiento de madera, sobre su cabeza.
Nicolò se lanzó detrás de ella, cayendo sobre vidrio roto y casquillos. El hombro le gritó de dolor, pero estaba vivo, todavía respirando, todavía peleando. ¿Cuántos son? Jadeó. Demasiados. Sofía se levantó apenas lo suficiente para disparar 2 veces. Y volvió a agacharse cuando el fuego de respuesta destrozó las botellas de licor en los estantes detrás de ellos. Whisky carísimo lloviendo, mezclándose con sangre y cordita. Están armando un fuego cruzado. Entrada principal, ventanas laterales, probablemente el callejón trasero también. La mente de Nicolò recorría opciones, escenarios tácticos aprendidos en toda una vida de violencia. Estaban acorralados, superados en armamento, quedándose sin munición. En 2 minutos esto terminaría, y no a su favor. El teléfono le vibró contra el pecho. Lo sacó con manos temblorosas, esperando que fuera Marco diciendo que había llegado, que la salvación estaba cerca. Asterisco 5 hombres afuera. No hagas nada estúpido. Asterisco 5 minutos más. Una eternidad. Sofía volvía a moverse, imposiblemente rápida, a pesar de las balas que le pasaban silbando cerca. Agarró el brazo de vapor de la máquina de espresso y lo arrancó de su montura con un chirrido metálico. Vapor sobrecalentado brotó de la conexión rota como un geyser. «Cubrite la cara», ladró. Nicolò apenas tuvo tiempo de levantar el brazo antes de que Sofía pateara la máquina hacia la entrada principal. Rodó por el piso arrastrando una nube de vapor hirviendo que llenó la sala de una niebla blanca. Los hombres gritaron cuando el vapor a 200 grados les golpeó la piel expuesta, su ventaja táctica desapareciendo en la nube artificial. Sofía usó la cobertura para moverse, disparando dentro de la niebla con una precisión que hablaba de una consciencia espacial que Nicolò no podía comprender. Escuchó cuerpos cayendo, órdenes gritadas entre confusión y dolor. Una figura se materializó desde el vapor a su izquierda, equipo táctico, rifle levantándose. Nicolò disparó por instinto, el retroceso de la bereta familiar en su mano. El hombre se tambaleó pero no cayó, las placas detuvieron las balas. Antes de que Nicolò pudiera ajustar la puntería, el rifle del hombre giró hacia su cara. Sofía apareció como un fantasma, con platos rotos de la vajilla en ambas manos. Los lanzó con fuerza vengativa. El primero se hizo pedazos contra la careta del hombre. El segundo lo golpeó en la garganta, arriba del chaleco. Mientras se ahogaba y trastabillaba, Sofía cerró la distancia y le metió una bala en la sien a quemarropa. Pero venían más. A través del vapor que se disipaba, Nicolò los vio reposicionarse, adaptarse, aprender. Estos no eran matones de la calle ni ejecutores de bajo nivel. Eran profesionales que sabían cómo matar y seguir matando hasta terminar el trabajo. Uno de ellos rodeó por un flanco, usando los muebles volteados como cobertura, buscando un ángulo sobre la posición de Nicolò. El jefe trató de seguirlo, pero su cargador quedó vacío con un clic hueco que bien podría haber sido una sentencia de muerte. El atacante se levantó de su cobertura, rifle apuntando a la cabeza de Nicolò, el dedo ya presionando el gatillo. Lo bastante cerca ahora como para que Nicolò pudiera ver sus ojos a través de la careta. Fríos, profesionales, ya pensando en el siguiente blanco. Marco te manda saludos, dijo el hombre, la voz casual, casi amistosa. Las palabras quedaron suspendidas en el aire por un latido que se estiró hasta la eternidad. El cerebro de Nicolò intentó procesarlas, entender su significado. Pero antes de que la implicación pudiera cristalizar, antes de que la traición pudiera tomar forma en su mente, el mundo explotó. La granada detonó a 2 metros de distancia, detrás del mostrador de mármol volteado. La fuerza de la explosión levantó a Nicolò y lo estampó contra la barra de espresso como un muñeco de trapo. Sus oídos no zumbaron. Simplemente dejaron de funcionar. Todo sonido reemplazado por un pitido agudo que parecía venir de adentro de su propio cráneo. Sangre tibia le corría por la nariz, la boca, tal vez los oídos. A través de la neblina del shock y el desconcierto, vio la boca de Sofía moviéndose, gritando algo que no podía escuchar. Sofía lo levantaba, arrastrándolo hacia la parte trasera del café, la cara salpicada de sangre y polvo de yeso.
El atacante que había hablado estaba muerto, destrozado por la granada de su propio equipo. Fuego amigo, pensó Nicolò, lejano. Descuidados. A Marco jamás le gustaría semejante descuido. Mar. El nombre resonó en su conciencia fracturada, pero el contexto se había ido, arrasado por la explosión que le había robado la audición y casi la vida. Algo importante sobre Marco. Algo que el hombre muerto había dicho. Pero las palabras se habían perdido, sepultadas bajo el zumbido de los oídos y el tambor de su propio corazón. Y todo lo que Nicolò pudo hacer fue seguir tropezando detrás de la camarera asesina que le salvaba la vida, mientras su hermano corría a hacer lo mismo. 4 minutos más. Solo 4 minutos más. Y Marco lo arreglaría todo. La entrada a los túneles estaba escondida detrás del estante de vinos en el depósito, una reliquia de los años 20, cuando el Café Luna había sido un bar clandestino y la familia Bandi había sido de contrabandistas antes que de reyes. Sofía la encontró con la certeza de alguien que ya había explorado cada ruta de escape, apartando botellas polvorientas de Chianti para revelar una puerta de hierro incrustada en el ladrillo. La audición de Nicolò empezaba a volver en parches, el pitido cediendo a un rugido sordo, salpicado por el sonido apagado de su propia respiración. Podía oír disparos detrás de ellos, más cerca ahora, los atacantes reagrupándose para otro avance. Su boca sabía a cobre y sentía la cabeza como si la hubieran usado de campana de iglesia, pero estaba vivo. Sofía forzó la puerta, revelando un pozo de oscuridad que se hundía en la tierra. Una escalera oxidada descendía hacia sombras que parecían tragarse la débil luz del depósito. El aire que subía desde abajo olía a piedra húmeda y décadas de abandono. Abajo, ordenó Sofía, ya enfundando una pistola para liberar la mano y agarrarse de la escalera. Nicolò la siguió, sus zapatos de vestir resbalando en peldaños húmedos por la condensación. El descenso se sintió eterno, cada escalón llevándolo más profundo en la tierra, más lejos de la luz y el aire, y del mundo de arriba donde su hermano venía a salvarlo. El teléfono seguía en su otra mano, la pantalla sin señal a esa profundidad. Llegaron al fondo, un túnel revestido de ladrillo que se extendía en ambas direcciones, de unos 2 metros de alto y apenas lo bastante ancho para que 2 personas caminaran hombro con hombro. Luces de emergencia instaladas décadas atrás, y apenas funcionales, proyectaban charcos de iluminación amarillenta y enfermiza cada 6 metros. Entre ellas, esperaba la oscuridad. Sofía se movió de inmediato hacia la derecha, la pistola en alto, rastreando. Esto corre 3 cuadras al norte. Hay una salida detrás de la vieja farmacia en la calle Castellano. ¿Cómo sabes eso? La voz de Nicolò salió rara, sus oídos aún sin recuperarse del todo. Sofía no respondió, solo siguió avanzando con la confianza de alguien que se había memorizado la ruta. Por supuesto que la tenía memorizada. Nada en esta mujer era lo que parecía. Arriba de ellos, amortiguado por tierra y ladrillo, llegó el sonido de botas en el piso del depósito. Voces gritando, cada vez más cerca. Habían encontrado la entrada. Nicolò revisó el teléfono otra vez. Todavía sin señal. El pánico que se le venía acumulando en el pecho desde los primeros disparos empezaba a cristalizarse en algo, más filoso, más desesperado. Necesito llamar a Marco. Necesita saber a dónde vamos, a dónde mandar al equipo de extracción. Sin señal acá abajo. Sofía se detuvo en una intersección donde otro túnel se ramificaba hacia la izquierda. Escuchó un momento, la cabeza inclinada, y luego siguió recto. Y no creo que tu hermano venga en camino. Las palabras le pegaron a Nicolò como un golpe físico. ¿Qué carajo acabas de decir? Sofía se detuvo y se dio vuelta para mirarlo de frente, su expresión ilegible en la luz tenue. Sabían todo, Nicolò. Cada detalle de tu protocolo de seguridad. El cambio de turno de tus guardias, que pasa a las 3:30 todos los jueves, justo cuando llegaste hoy en vez de a las 2 de siempre. Ya te dije. Sabían que ibas a sentarte en la mesa de la ventana. La voz de Sofía era paciente, pero por debajo corría una corriente de acero. La que siempre elegís, la que tiene línea de visión a ambas puertas.
Tenían un francotirador posicionado con el ángulo perfecto sobre esa mesa específica antes de que vos entraras siquiera. La mandíbula de Nicolò se tensó. Siempre me siento ahí. Cualquiera que me vigile lo sabría. El botón de pánico bajo tu mesa, Sofía dio un paso más cerca, invadiendo su espacio. El que apretaste cuando empezaron los disparos. ¿Cuánta gente sabe de ese botón, Don Belandi? ¿Cuántos saben que se conecta directo con tu equipo de respuesta de emergencia? ¿Y cuántos sabrían exactamente cómo asegurarse de que esa señal nunca llegara? La mano de Nicolò se cerró más fuerte sobre el teléfono, los nudillos blancos. Estás equivocada. Lo estoy. Sofía sacó algo del bolsillo. Un parche arrancado del uniforme de uno de los atacantes muertos. El logo del Sindicato de Hierro, claramente visible, bordado a máquina sobre tela negra. Sofía lo dio vuelta. En el reverso, casi invisible a menos que uno supiera dónde mirar, había una segunda marca. El escudo de la familia Bandi. ¿Están usando tus colores por debajo, Nicolò? Esto no son los rusos. Es tu propia gente. No, la palabra salió plana. Absoluta. Mi familia no traiciona. Tenemos reglas, códigos que vienen de 3 generaciones, lo sé. Sofía le tiró el parche a los pies. Y sin embargo acá estamos, corriendo por túneles mientras tus propios soldados te cazan como a un perro. Detrás de ellos, resonando por el túnel, llegó el sonido de botas golpeando los peldaños de la escalera. Habían empezado a bajar. Tal vez 30 segundos antes de que el primero llegara al fondo. Nicolò agarró el brazo de Sofía, el agarre lo bastante fuerte como para dejar moretones. Mi hermano viene en camino. Marco jamás. Es sangre de mi sangre. Tu sangre te está tratando de matar. Sofía se soltó de un tirón. Despertate, Don Belandi. ¿Por qué crees que no volaron directamente todo el edificio? ¿Por qué arriesgarse con un asalto cuarto por cuarto cuando podrían simplemente derrumbar todo el lugar? Porque alguien quiere asegurarse de que morís. Alguien que necesita confirmar la muerte en persona. No sabes de qué hablas. Pero incluso mientras lo decía, la duda se le colaba adentro como veneno. La precisión táctica, el conocimiento interno, la forma en que todo había sido calibrado perfectamente para atraparlo. Y los mensajes de Marco manteniéndolo en su lugar, diciéndole que no se fuera, ganando tiempo para, no. No dejaría que Sofía plantara esa semilla. No podía dejar que lo pusiera en contra de la única persona en el mundo en la que confiaba absolutamente. Su teléfono vibró. Una barra de señal parpadeando. Un mensaje nuevo, asterisco, ¿dónde estás? No te encuentro en el café. Dame tu posición. Asterisco, el alivio lo inundó, lavando la duda. Ahí está. Marco está acá. Empezó a escribir una respuesta, los dedos temblándole. Va a mandar gente acá abajo. Nos va a sacar, y después vamos a averiguar quién armó todo esto de verdad. Sofía le agarró la muñeca antes de que pudiera enviar el mensaje. No. Si le decís dónde estamos muertos en 5 minutos. Es mi hermano. Suéltame. El grito resonó por el túnel, demasiado fuerte, delatando su posición. A Nicolò ya no le importaba. Mi familia. La familia no, el primer haz de linterna cortó la oscuridad detrás de ellos, iluminando el túnel que acababan de dejar. Una voz gritó. Profesional. Tranquila. Movimiento adelante. 2 blancos avanzando. Sofía soltó la muñeca de Nicolò y empezó a correr, sus pasos resonando contra el ladrillo. Nicolò se quedó ahí un segundo más, el pulgar suspendido sobre el botón de enviar. El mensaje de Marco brillando en la pantalla, asterisco, ¿dónde estás? Asterisco, el haz de linterna se acercaba, el sonido de seguros liberándose, armas levantándose. Nicolò borró el mensaje y corrió detrás de la mujer que pensaba que su hermano lo quería muerto, hacia la oscuridad que parecía no tener fin. Salieron de los túneles detrás de un edificio abandonado, 3 cuadras del café,
jadeando en el aire frío como hombres ahogándose que rompen la superficie. Los pulmones de Nicolò ardían. Las piernas le temblaban por la carrera a través del laberinto subterráneo, y los oídos todavía le zumbaban con el eco de los disparos que los habían perseguido en la oscuridad. Detrás de ellos, la persecución se había quedado en silencio. O los habían perdido en el laberinto de pasillos de la época de la prohibición, o los cazadores se estaban reagrupando, coordinándose, esperando a que su presa saliera a la superficie para terminar el trabajo como corresponde. Sofía escaneó el callejón con paranoia profesional, la pistola siguiendo amenazas que Nicolò no podía ver. Tenemos que seguir moviéndonos. Buscar una casa segura. Escondernos hasta, no. Nicolò sacó el teléfono, el alivio inundándolo cuando aparecieron las 4 barras de señal en la pantalla. Se acabó correr. Revisó los contactos, evitando los números principales, todos potencialmente comprometidos si Sofía tenía razón sobre un topo. Pero había un número que Marco le había dado años atrás. Un teléfono descartable, solo para emergencias, nunca usar a menos que todo lo demás fallara. Si esto no era una emergencia, nada lo era. Marco. Sonó una vez, 2, 3. Cada tono se sintió eterno. Nico. La voz de Marco llegó frenética, sin aliento. Jesús, Nico, ¿dónde estás? Estuve intentando comunicarme. El café, hay cuerpos por todos lados. Tus guardias están muertos, pensé, el miedo en la voz de su hermano atravesó a Nicolò como un cuchillo. Este era Marco, su hermano menor. El que había protegido de la furia de su padre. El que había entrenado para heredar todo cuando llegara el momento. La emoción en esa voz era real. Tenía que ser real. Estoy vivo, dijo Nicolò, su propia voz ronca. Estoy afuera. Estoy, gracias a Dios, un suspiro tembloroso. Acabo de llegar hace 5 minutos. Toda la cuadra es un caos. Servicios de emergencia. ¿Policía? Nico, ¿quién hizo esto? Fue Bulov. Los rusos. No sé. Nicolò miró a Sofía, que lo observaba con una expresión que podría haber sido lástima. Tal vez. Ahora no importa. Necesito extracción. Ya me estoy encargando. La voz de Marco cambió, se hizo más dura, más controlada. El tono de un comandante tomando el mando. Tengo un helicóptero en camino. ¿Dónde estás exactamente? Nicolò dudó, las advertencias de Sofía resonando en su cabeza. Y luego las dejó de lado. Este era Marco. Calle Castellano, detrás del viejo edificio Moretti. ¿Bien? Bien, el sonido de Marco respirando, pensando. Eso está a 3 cuadras del café. Escúchame con atención. Las calles no son seguras. Tengo reportes de hostiles todavía en la zona, cazando. Necesitas llegar a un lugar alto donde podamos extraerte limpio. ¿Dónde? El edificio Residenza, 5 cuadras al este de tu posición. ¿Lo conoces? Nicolò lo conocía. Una vieja torre residencial de su familia, casi vacía ahora, programada para demolición el mes siguiente. Sí. Subí a la azotea oeste. Mi helicóptero va a estar ahí en 12 minutos. ¿Podés llegar? 12 minutos, 5 cuadras a través de territorio hostil, hasta un edificio sin electricidad y probablemente sin ascensores funcionando. Pero era una salida, una forma de escapar de esta pesadilla, y venía de la única persona en la que Nicolò confiaba con su vida. Voy a llegar, dijo. Nico, la voz de Marco se quebró, una emoción genuina abriéndose paso. Perdóname por llegar tarde. Perdón por no haber estado ahí. Esto es mi culpa. Estás acá ahora. Eso es lo que importa. 12 minutos. Azotea oeste. No confíes en nadie más. La línea murió. Nicolò se dio vuelta y encontró a Sofía mirándolo con una expresión atrapada entre la incredulidad y la resignación. ¿De verdad lo hiciste? ¿Lo llamaste?
Está mandando un helicóptero de extracción al Residenza. El Residenza. Sofía lo dijo plano, sin tono. La torre condenada. Sin cobertura, sin salidas alternativas, encima de un edificio programado para demolición. Enfundó su pistola con cuidado deliberado. Eso está a 5 cuadras. Podemos llegar a la azotea oeste, supongo. Cuando Nicolò asintió, Sofía se rió. Un sonido amargo, sin nada de humor. Claro. La azotea oeste. La única que da a puro aire abierto y no tiene cobertura desde ningún ángulo. El terreno de caza perfecto si alguien quiere asegurarse de que no escapes. La paciencia de Nicolò, ya desgastada por horas de violencia y miedo, finalmente se rompió. ¿Basta? Estoy cansado de escuchar tus teorías paranoicas sobre mi familia. Marco está mandando un helicóptero para sacarnos. Vamos para allá. Es una trampa. Es una extracción. Entonces, ¿por qué ese edificio? Sofía se acercó más, la voz bajando a algo urgente y peligroso. Nicolò, pensa. Tu familia tiene una docena de propiedades en un radio de 6 cuadras. Los apartamentos Gordano tienen un helipuerto en el techo, diseñado específicamente para aterrizajes. La vieja fábrica en Baroma tiene 3 puntos de extracción separados. Hasta el techo del propio café podría recibir un helicóptero. Entonces, ¿por qué el único edificio de toda la zona que no te da cobertura, ni opciones, ni salida si algo sale mal? Porque está cerca y está vacío. Sin civiles atrapados en el fuego cruzado si esos hijos de puta todavía andan cazando. ¿O porque es el lugar perfecto para terminar lo que empezaron? Sofía le agarró la chaqueta, forzándolo a mirarla a los ojos. La azotea oeste está completamente expuesta. Líneas de visión desde cada edificio alrededor. Si subís ahí, sos un blanco en el centro de una galería de tiro. Un francotirador, un lanzagranadas, hasta un buen tirador con rifle, y estás acabado. Nicolò le sacó la mano de un empujón, la ira, el miedo y el agotamiento fusionándose en algo caliente y filoso en su pecho. Mi hermano no está tratando de matarme. Mi hermano está tratando de salvarme. Y voy a subir a esa azotea con vos o sin vos. Entonces vas a morir. Tal vez. Nicolò revisó su pistola. 4 balas. No alcanzaba para otro tiroteo, pero sí para dar la última pelea si llegaba a eso. Pero no voy a morir acurrucado en un callejón porque una camarera con complejo de héroe tiene problemas de confianza. Vio caer las palabras, vio algo parpadear en los ojos de Sofía. Dolor, tal vez, o el reconocimiento de una verdad que había intentado enterrar. Por un momento pensó que ella podría irse de verdad, desaparecer de vuelta en el mundo de sombras del que había salido, y dejarlo enfrentar esto solo. En cambio, Sofía revisó sus propias armas, la mandíbula tensa en una línea que prometía violencia. Entonces supongo que los dos somos idiotas. Venís conmigo. Alguien tiene que estar ahí para decirte, te lo dije, cuando el helicóptero de tu hermano aparezca con una ametralladora en vez de un equipo de rescate. Sofía empezó a caminar hacia el este, hacia el Residenza, hacia lo que fuera que esperaba en esa azotea expuesta. 12 minutos, dijiste. 11 ahora. Entonces mejor corramos. Corrieron por callejones y calles laterales, manteniéndose en las sombras, evitando las avenidas principales donde las sirenas de la policía aullaban y las luces de emergencia pintaban la noche de rojo y azul. 2 veces vieron hombres de equipo táctico, figuras vestidas de negro moviéndose con propósito entre el caos. Y las 2 veces Sofía arrastró a Nicolò hacia portales y detrás de contenedores de basura. Cualquier cosa que les comprara segundos preciosos de invisibilidad. El Residenza se alzó frente a ellos. Una torre esquelética de concreto y ventanas rotas. 20 pisos de decadencia urbana esperando la bola de demolición. La entrada principal estaba encadenada, con carteles de condenado pegados en las puertas. Sofía disparó al candado y se deslizaron adentro, hacia una oscuridad que olía a podredumbre y abandono. En algún lugar arriba, las hélices de un helicóptero batían contra el cielo nocturno, acercándose.
11 pisos para subir. Sin ascensores, sin electricidad, solo escaleras y oscuridad, y el sonido de su propia respiración mientras corrían hacia la salvación o la masacre. El teléfono de Nicolò vibró una última vez cuando llegaron al 5.º piso. Marco, ya casi. ¿Ves el helicóptero? Miró a Sofía, la cara con rastros de sudor y humo de pólvora, los ojos sosteniendo una advertencia que él se negaba a reconocer. Escribió de vuelta, vamos subiendo. Y siguió subiendo hacia la luz. La puerta de la azotea reventó y Nicolò salió tropezando al aire nocturno, los pulmones gritando después de 11 pisos de escaleras subidos a toda velocidad. La azotea oeste del residencia se extendía frente a ellos, una superficie plana de concreto agrietado y grava, salpicada de unidades de aire acondicionado oxidadas y los restos esqueléticos de un tanque de agua. La ciudad se extendía más allá del borde, luces brillando como diamantes desparramados. Ningún helicóptero. Solo cielo vacío y el sonido lejano de hélices que tal vez se acercaban, o tal vez era su imaginación pintando esperanza sobre la realidad. ¿Dónde está? Jadeó Nicolò, sacando el teléfono. La pantalla mostraba las 11:47 de la noche. Marco había dicho 12 minutos. Habían pasado exactamente 12 minutos. Sofía se movió hacia el borde de la azotea, escaneando los edificios de alrededor con la intensidad de alguien leyendo una sentencia de muerte. Tenemos que irnos ahora. Dijo 12 minutos. Los reflectores los golpearon como la mano de Dios. El mundo de Nicolò se volvió blanco, los ojos ardiéndole de dolor cuando luces industriales estallaron desde 3 edificios circundantes simultáneamente. Levantó el brazo, tropezando hacia atrás, completamente ciego, absolutamente expuesto. A través del resplandor blanco y caliente, oyó a Sofía maldecir, moviéndose, buscando cobertura donde no existía. Ella había tenido razón. Dios santo, había tenido razón en todo. ¿Contacto? Gritó una voz desde más allá de las luces. Ambos blancos en la azotea. Las primeras balas llegaron antes de que se apagara el eco. No el fuego disperso del café, sino descargas concentradas y profesionales que masticaban el concreto a su alrededor. Nicolò se lanzó detrás de una unidad de aire acondicionado mientras las balas chispeaban contra el metal y pulverizaban ladrillo. El hombro le golpeó fuerte, el dolor atravesándole las costillas. Pero estaba abajo. Estaba cubierto. La unidad de aire acondicionado explotó cuando algo de gran calibre la atravesó como si fuera papel de seda. Nicolò rodó lejos, sus zapatos de vestir resbalando en la grava, el traje carísimo destrozado y sucio, empapado de sudor y sangre que tal vez no era toda suya. A través del resplandor y el caos, los vio bajar en rapel desde los techos de arriba, como arañas sobre hilos de seda. 8 figuras en equipo táctico completo, la visión nocturna levantada sobre los cascos, porque no la necesitaban con los reflectores convirtiendo la noche en mediodía. Aterrizaron en la azotea con precisión practicada, formando un semicírculo que cortaba cualquier escape de vuelta a la escalera. Un equipo de asalto pesado. Profesional, caro, del tipo que se contrata cuando se necesita que algo se haga con certeza absoluta. Uno de ellos levantó una mano y los disparos se detuvieron. En el silencio repentino, Nicolò podía oír su propio latido, el aullido lejano de las sirenas, la respiración de Sofía en algún lugar a su izquierda. Don Belandi, la voz del líder del equipo era plana. Acento del medio oeste americano. Se le ordena rendirse. Salga y esto termina limpio. La mano de Nicolò encontró su bereta. El peso familiar e inútil contra 8 rifles de asalto. 4 balas contra un pelotón de fusilamiento. Los números no cerraban. ¿Quién los mandó? Gritó, tratando de ganar tiempo, esperando, rezando por el helicóptero que no venía. ¿Importa eso? Sí importaba. Dios lo ayude, sí importaba. Antes de que pudiera responder, Sofía se puso de pie. Se levantó desde detrás de la base del tanque de agua como la muerte personificada. Y por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla,
Nicolò vio lo que ella había estado ocultando. La camarera temblorosa se había ido. La luchadora competente que lo había salvado en el café se había ido. Lo que quedaba era algo completamente distinto. Algo que se movía con la confianza absoluta de un arma que nunca conoció la duda. «Al suelo», gritó el líder del equipo. Sofía sonrió. Y se movió. El primer hombre murió antes de que su cerebro pudiera procesar el movimiento como amenaza. Sofía cerró los 5 metros entre ellos en un latido, la pistola apareciendo en su mano tan rápido que parecía haberse materializado ahí. Un disparo, hacia arriba, bajo el casco, a través del paladar blando hasta el cerebro. Cayó como una marioneta a la que le cortan los hilos. Sofía usó el cuerpo cayendo como escudo, girando detrás de él mientras sus compañeros abrían fuego. Las balas destinadas a ella destrozaron a su camarada muerto en su lugar. En esa media fracción de segundo de confusión, mató a 2 más. Doble impacto preciso, encontrando los huecos en la armadura con exactitud imposible. El equipo se dispersó, el entrenamiento venciendo al shock, pero Sofía ya se movía otra vez. Arrancó una granada de fragmentación del chaleco del hombre muerto, tiró de la anilla, y la lanzó no hacia los soldados, sino hacia uno de los reflectores. La explosión eliminó la luz y sumió un tercio de la azotea en una oscuridad bendita. Sofía desapareció en ella como humo. Nicolò observó, con horrorizada fascinación, cómo la viuda trabajaba. Usó las sombras y los destellos de los disparos como camuflaje, apareciendo detrás de hombres que creían tener su posición, poniendo balas en nucas y costados de cuello, donde fuera que la armadura fallara. Cuando sus pistolas se quedaron secas, tomó un rifle de un cadáver y lo usó con la misma maestría casual. Uno de ellos fue lo bastante listo como para agarrar una linterna y barrer la sección oscura de la azotea. El haz atrapó a Sofía a mitad de zancada. El hombre disparó un tiro limpio que debería haberla acabado. Sofía se retorció de forma imposible, la bala pasando por el espacio que su torso había ocupado una milésima de segundo antes, y en el mismo movimiento le lanzó su cuchillo. Le dio en el ojo, el único punto vulnerable de su cara, y el hombre cayó gritando. 7 cadáveres en menos de un minuto. El octavo hombre, el líder del equipo, había mantenido la disciplina. Mientras su escuadrón moría, él había estado flanqueando, buscando posición, esperando el disparo. Nicolò lo vio levantarse detrás de una unidad de ventilación. Vio el rifle rastreando la espalda de Sofía. Vio el dedo tensándose sobre el gatillo. «¿Sofía?», gritó. Sofía giró, trayendo su rifle capturado, pero llegó una fracción de segundo tarde. El líder del equipo disparó primero, una ráfaga controlada que la alcanzó en el costado, haciéndola girar, dejándola caer de rodillas. Nicolò se movió sin pensar. Sus últimas 4 balas gastadas en una descarga desesperada que forzó al líder a agacharse. No fue preciso. No fue hábil. Pero le compró a Sofía el segundo que necesitaba para recuperarse. Se levantó disparando con una mano, la otra presionada contra la mancha roja que se extendía en sus costillas, y metió 3 balas por la careta del líder a 20 metros. El octavo hombre cayó. El silencio cayó sobre la azotea como un peso físico. Nicolò se arrastró hacia Sofía, los oídos zumbando, las manos temblando. Sofía seguía de pie, pero apenas, la cara pálida bajo los reflectores restantes. Sangre le corría entre los dedos donde presionaba contra su herida. «Tenías razón», dijo Nicolò, la voz hueca. «Sobre todo». El dolor le explotó en el hombro cuando algo lo atravesó desde atrás. Miró hacia abajo, en confusión estúpida, la herida de salida, la sangre extendiéndose por su camisa blanca, la forma en que su brazo de repente ya no funcionaba. Francotirador. Por supuesto. Siempre había uno más. Cayó de rodillas cuando sus piernas se olvidaron de cómo sostenerlo. A través de la neblina creciente del shock, vio a Sofía agarrarlo, arrastrándolo detrás de la base del tanque de agua, la cara marcada por una determinación sombría, a pesar de su propia herida. El helicóptero llegaba ahora.
Podía escucharlo claramente, las hélices batiendo el aire, acercándose. Pero no venía a salvarlo. Nunca había venido a salvarlo. Su teléfono yacía en la grava donde lo había dejado caer. La pantalla estaba rota, pero seguía brillando. Un mensaje nuevo de Marco, enviado 30 segundos atrás, asterisco ya está muerto. Asterisco y finalmente, después de horas de negación y esperanza desesperada, Nicolò Belandi entendió la verdad que Sofía había estado tratando de decirle todo el tiempo. Su hermano lo había mandado a morir. El helicóptero tocó tierra al otro lado de la azotea, las hélices todavía girando, levantando nubes de polvo y escombros que se arremolinaban entre los reflectores como fantasmas. La puerta lateral se deslizó abierta y salieron hombres. Más equipo táctico, más rifles, más muerte envuelta en eficiencia profesional. Pero estos no abrieron fuego de inmediato. Formaron un perímetro, las armas apuntando hacia el tanque de agua donde Nicolò sangraba y Sofía sostenía presión sobre las dos heridas, con manos que se le acababan el tiempo. Entonces una figura bajó del helicóptero. Incluso a través del dolor y el shock, y el frío creciente que se le extendía desde el hombro por todo el cuerpo, Nicolò reconoció la silueta, la forma de caminar, confiada y despreocupada. La manera en que sostenía los hombros, la posición de la cabeza. 27 años conociendo a alguien, amándolo, confiándole todo lo que uno tiene. Uno no olvida esos detalles. Ni siquiera cuando el mundo se está acabando. Marco Belandi cruzó la azotea como si estuviera paseando por un jardín, su traje de $5.000 impecable, ni un pelo fuera de lugar. Se detuvo a 3 metros del tanque de agua, contempló la carnicería. 8 operadores de élite muertos. Sangre encharcándose sobre el concreto. 2 personas que ya deberían ser cadáveres, todavía respirando. Empezó a aplaudir. Lento, deliberado, un aplauso que resonó por la azotea, burlón en su apreciación casual. Bravo, dijo Marco, los ojos puestos en Sofía. Tengo que admitirlo, no le creí a los reportes. ¿La viuda? ¿Te llaman? El fantasma de Chechenia, el ángel de Grozny. La mujer que mató a 17 ejecutores de la mafia rusa en un hotel de Moscú y salió sin un rasguño. Hizo un gesto hacia los cuerpos. Pero esto es arte. Sofía no dijo nada. Solo mantuvo la presión sobre la herida de Nicolò mientras su propia sangre le empapaba la camisa. Su pistola yacía a 1 metro, donde la había dejado caer, vacía. El rifle que había tomado estaba perdido en algún lugar de la oscuridad, extraviado cuando la bala del francotirador la había alcanzado. Nicolò intentó hablar, pero tenía la garganta llena de algo espeso y con sabor a cobre. Tosió, escupió sangre, lo intentó de nuevo. ¿Por qué? La sonrisa de Marco se desvaneció. Se acercó, flanqueado por 4 guardias cuyas armas nunca se apartaron de sus blancos. Se agachó para poder mirar a su hermano a los ojos. Lo bastante cerca como para que Nicolò pudiera ver el parecido. La misma mandíbula, los mismos ojos oscuros, la misma sangre corriendo por venas que alguna vez lo habían significado todo. ¿Por qué? Marco repitió la palabra como si fuera un espécimen curioso que estaba examinando. Porque nos estabas matando, Nico. No con balas ni bombas, sino con tus preciosos códigos y reglas y honor, dijo la última palabra como si fuera una enfermedad. ¿Sabes cómo nos llaman las familias más jóvenes? Los dinosaurios. Las reliquias. Los viejos aferrados a un mundo que ya no existe. Somos la familia más fuerte de la ciudad, logró decir Nicolò, cada palabra costándole sangre. Éramos. Tiempo pasado. Marco se puso de pie, empezó a caminar de un lado a otro. Mientras vos hacías cenas de domingo y te negabas a trabajar con los colombianos porque les falta honor, los Bulov triplicaron su territorio. Mientras vos imponías tu política de nada de drogas, los Triadas hicieron 20 millones en fentanilo en 6 meses. Mientras vos jugabas a ser Don Corleone, el mundo siguió sin nosotros. Así que contrataste al sindicato de hierro. La voz de Sofía era firme a pesar de la pérdida de sangre. Los usaste de fachada. El sindicato de hierro soy yo.
Marco se dio vuelta hacia ella, algo parecido al respeto en los ojos. Lo vengo construyendo hace 2 años. Parches rusos, métodos rusos, pero dinero americano y estrategia italiana. Una empresa fantasma para el trabajo que la conciencia de mi hermano no permitiría. Miró de vuelta a Nicolò. Te di oportunidades. Te traje propuestas, nuevos flujos de ingreso, sociedades que nos habrían vuelto intocables. Y cada vez me dijiste que no. Demasiado riesgoso. Demasiado sucio. No es nuestro estilo. Esos códigos nos mantuvieron vivos 3 generaciones, dijo Nicolò. Esos códigos nos hicieron débiles. La voz de Marco se endureció. Las familias nuevas no respetan el honor, Nico. Respetan el poder, el dinero, los resultados. Y estaban empezando a preguntarse si valía la pena seguirle teniendo miedo a los Belandi. Abrió las manos. Así que tuve que demostrarles. Tuve que probar que podíamos ser despiadados cuando hiciera falta. Tuviste que matar a tu propio hermano. Las palabras le supieron a ceniza en la boca a Nicolò. Tuve que eliminar un obstáculo. La cara de Marco no mostraba remordimiento, ni duda. Me hubieras peleado en cada paso, hubieras puesto a la vieja guardia en mi contra. Hubieras dividido a la familia, iniciado una guerra que habría destruido todo lo que construyó nuestro abuelo. Este camino es más limpio. Trágico, sí. El querido jefe, asesinado por mercenarios rusos junto a su misteriosa guardaespaldas. Yo intervengo, consolido el poder, uno a la familia contra un enemigo común. Para el mes que viene, voy a haber absorbido el territorio de Bulo y duplicado nuestros ingresos. Planeaste todo, la voz de Sofía tenía una nota de curiosidad profesional. El momento, el lugar, los testigos. Hasta el minuto. Marco volvió a sonreír. El café me dio el escenario perfecto. Público lo suficiente para ser notado, privado lo suficiente para ser controlado. Los parches del sindicato de hierro iban a desviar la culpa. Los túneles los iban a canalizar hasta esta azotea, donde no hay escape y hay mucha negación plausible. Una última resistencia desesperada contra probabilidades abrumadoras. Hizo un gesto hacia los cuerpos. Aunque admito que lo hicieron más caro de lo planeado. ¿Tienen idea de lo que cuestan los contratistas de nivel 1? Más o menos lo mismo que tu alma, dijo Nicolò. La sonrisa desapareció. No me moralices, hermano. Vos también mataste bastante. La diferencia es que yo no pretendo que sea noble. Sacó una pistola de su chaqueta, una Sig Sauer, negra y eficiente. Te amé, Nico. De verdad. Pero amo más el futuro de nuestra familia. Levantó el arma, apuntando a la cabeza de Nicolò. Su mano estaba firme. Sin temblor, sin duda, solo cálculo frío envuelto en tela cara. Últimas palabras. Nicolò miró a su hermano, el bebé que había protegido de los puños de su padre, el niño al que le había enseñado a dar un puñetazo, el hombre al que había formado para heredar todo. Y sintió que algo se le rompía dentro, algo que nunca iba a sanar. Sí, dijo. Te olvidaste de una cosa en tu plan perfecto. El dedo de Marco se tensó sobre el gatillo. ¿Qué cosa? Contrataste a la camarera equivocada. Sofía se movió. Había estado fingiendo la gravedad de su herida, manteniendo una mano libre, esperando a que Marco se acercara lo suficiente y se confiara lo suficiente como para cometer un error. Su mano salió disparada y agarró un puñado de grava, arrojándoselo a la cara al guardia más cercano. Cuando el hombre se sobresaltó, Sofía rodó hacia adelante, imposiblemente rápida para alguien que debería estar muriéndose, y se levantó con el arma del guardia en la mano. La azotea estalló en caos. Sofía disparó 2 veces, un guardia cayó, otro se agarró la garganta. Marco se lanzó a cubrirse, gritando órdenes, su plan perfecto disolviéndose en disparos y gritos. Sus guardias restantes abrieron fuego, sus rifles destrozando pedazos del tanque de agua. Pero Sofía volvía a moverse, usando el cuerpo de Nicolò como cobertura parcial mientras luchaba con precisión quirúrgica.
Entre el dolor, el ruido y la oscuridad creciente en los bordes de su visión, Nicolò vio a su hermano trepar hacia el helicóptero. Vio a la viuda derribar a hombres que se suponía eran los mejores. Vio a su familia destruirse a sí misma en una azotea, bajo estrellas indiferentes. Su mano encontró la Beretta descartada, olvidada en el caos, vacía, inútil. Pero sus dedos se cerraron alrededor de ella de todos modos. Uno de los guardias de Marco lo notó, empezó a girar el rifle hacia Nicolò. Sofía le metió 2 balas en el pecho. Entonces la corredera de su pistola quedó trabada hacia atrás. ¿Vacía? Se había quedado sin balas. Marco también lo vio. Dejó de correr, se dio vuelta, levantó su Sig Sauer con ambas manos y postura correcta, tal como Nicolò se la había enseñado cuando tenía 16 años. Realmente lo siento, dijo Marco. Y disparó. La bala que debería haber matado a Sofía nunca encontró su blanco. Sofía se tiró de costado cuando Marco disparó. Pero eso no fue lo que la salvó. Lo que la salvó fue la bola de fuego que estalló desde el café, a 3 cuadras de distancia. Una explosión masiva que iluminó el cielo nocturno como un segundo sol y sacudió el edificio residencial, suficiente como para tumbar a todos de su equilibrio. Marco trastabilló, su disparo desviándose. Sus guardias se dieron vuelta por instinto hacia la explosión, el entrenamiento venciendo a las órdenes por una fracción de segundo. Sofía ya había pasado junto a ellos. Había tomado algo del chaleco de uno de los operadores muertos, una granada de aturdimiento, y ahora la activó con el pulgar y la arrojó, con un tiro bajo, hacia el grupo de guardias. La azotea destelló en blanco, el estallido golpeando como una pared física. Los hombres gritaron, soltaron sus armas, se agarraron la cara y los ojos. Entre el caos y el resplandor de la explosión del café, Sofía se convirtió en un fantasma. Se movió entre los guardias desorientados con eficiencia brutal, tomando armas de dedos sin fuerza y usándolas a quemarropa. Sin movimientos desperdiciados, sin duda, solo violencia destilada en su forma más pura. Marco disparó a ciegas en su dirección, retrocediendo hacia el helicóptero. 2 tiros, 3. El destello del cañón iluminándole la cara en flashes, miedo, rabia, y la comprensión creciente de que su plan perfecto se había convertido en su pesadilla perfecta. Nicolò trató de pararse, las piernas gritando protesta, el hombro convertido en una supernova de agonía. El mundo se inclinaba y se volvía borroso, pero se forzó a levantarse. Forzó a su cuerpo a obedecer. Porque si no se movía ahora, si no actuaba, Marco escaparía. Y toda la muerte, toda la traición, toda la sangre, no habría significado nada. Marco lo vio venir. Los ojos se le abrieron. La pistola girando hacia él, pero Nicolò ya se lanzaba hacia adelante. Chocaron en un enredo de cuerpos, el arma entre ambos, las 2 manos forcejeando por el control. Cayeron al suelo con fuerza, rodando, luchando. 2 hermanos, atrapados en una pelea de la que solo uno saldría caminando. Nico, por favor, jadeó Marco, la voz estrangulada. Vos me mataste, dijo Nicolò, y estaba llorando ahora, las lágrimas mezclándose con la sangre y el sudor. Me mataste el momento en que hiciste esa primera llamada. Rodaron de nuevo, y Marco terminó arriba, usando su ventaja de peso para presionar la pistola hacia la cara de Nicolò. El cañón a centímetros, cada vez más cerca. La cara de Marco por encima se retorcía de esfuerzo y algo que podría haber sido pena. Perdón, susurró Marco. De verdad lo siento, pero no puedo parar ahora. Es demasiado tarde. Lo sé, dijo Nicolò. Levantó la rodilla con fuerza hacia la entrepierna de Marco. Un golpe de pelea callejera que su padre les había enseñado a ambos. El tipo de cosa que un jefe jamás usaría en una pelea limpia. El agarre de Marco se aflojó por un instante, la cara contorsionándose, y Nicolò le arrancó la pistola de un tirón. Se miraron. Hermanos. Sangre. Todo lo que debería haber significado algo y ya no significaba nada. La mano de Marco se movió hacia algo dentro de su chaqueta. Otra arma. Un cuchillo,
No importaba. Nicolò apretó el gatillo. El sonido fue más pequeño de lo que esperaba. Íntimo. Solo para ellos dos. Los ojos de Marco se abrieron grandes, y luego se suavizaron. Trató de hablar, pero le salió sangre en vez de palabras. Se desplomó hacia adelante, su peso cayendo sobre Nicolò. Y por un momento fue como cuando eran chicos, cuando Marco se metía en su cama durante las tormentas, confiando en que su hermano mayor lo protegería del mundo. Nicolò lo sostuvo mientras moría. Detrás de ellos, el último guardia cayó ante el rifle prestado de Sofía. Los disparos se detuvieron. El motor del helicóptero seguía con su latido rítmico, las hélices girando sin sentido, sin ir a ningún lado. Sofía apareció en la visión que se le desvanecía a Nicolò. La cara pálida por la pérdida de sangre, pero las manos firmes mientras apartaba el cuerpo de Marco y aplicaba presión sobre el hombro de Nicolò con desapego profesional. «Quédate conmigo», ordenó. «No te vas a morir después de todo el quilombo que me tomé». La explosión, logró decir Nicolò. El gas del café. Lo preparé en la cocina antes de irnos. Detonador remoto. Pensé que podíamos necesitar una distracción. Sofía se sacó el cinturón, armó un torniquete con movimientos rápidos y practicados. El seguro de tu familia va a cubrir esto. Mi familia. Dijo Nicolò, y se rió, un sonido húmedo y doloroso. Ya no me queda mucho de eso. No, Sofía estuvo de acuerdo. No te queda. Las sirenas aullaban ahora, cada vez más cerca. Servicios de emergencia, policía, probablemente agentes federales también, dado el nivel de carnicería desparramado por 6 cuadras de la ciudad. La caballería llegando tarde, como siempre. Se acabó el turno, jefe, dijo Sofía. Y había algo casi tierno en su voz. Hora de que los dos marquemos salida. Le puso algo en la mano. Un teléfono que no era el suyo. Marcación rápida, uno va directo a tu segundo, Tommaso. Está limpio. No formó parte del plan de Marco. Te va a llevar a un hospital y a manejar la limpieza. ¿Y vos qué? Pero Sofía ya se estaba parando, ya se movía hacia la puerta de acceso al techo, desvaneciéndose entre las sombras como si nunca hubiera estado ahí. Espera, llamó Nicolò. Ni siquiera sé tu nombre real. Sofía se detuvo en la puerta, silueteada contra el resplandor lejano del café en llamas. Yo tampoco, ya, dijo. Y se fue. 3 semanas después, Nicolò Belandi estaba de pie en un cementerio italiano, bajo cielos grises, y vio bajar a su hermano hacia la tierra. El funeral tuvo buena concurrencia. Políticos y criminales y gente que difuminaba la línea entre ambas cosas, todos rindiendo homenaje a una tragedia que todos entendían y nadie mencionaba directamente. La versión oficial era simple: Marco Belandi, el prometedor segundo al mando, había muerto durante un ataque de la mafia rusa contra su hermano, un héroe caído protegiendo a su jefe. Habría una estatua, eventualmente. Algo elegante en el viejo barrio. El hombro de Nicolò le dolía a pesar de los analgésicos, a pesar de la cirugía y la fisioterapia y las garantías de los médicos de que había tenido suerte. No se sentía afortunado. Se sentía hueco, como si algo esencial le hubiera sido arrancado y nunca fuera a volver a crecer. Ahora era el jefe indiscutido. Sin rivales, sin preguntas, sin desafíos a su autoridad. Las otras familias habían enviado flores y condolencias, habían jurado lealtad renovada, habían prometido apoyo contra la amenaza rusa que Marco había inventado. Y así se había convertido en rey de todo, gobernante de nada que importara. El servicio terminó. La gente pasó con condolencias murmuradas que no significaban nada. Tommaso se mantuvo cerca, una sombra leal, ya manejando la transición de poder con la eficiencia que lo haría un buen segundo al mando, si Nicolò alguna vez volvía a confiar en alguien. Esa noche, mientras el sol se ponía sobre la ciudad que su familia había controlado por 3 generaciones, Nicolò volvió al Café Luna. Las reparaciones estaban casi terminadas. Ventanas nuevas,
muebles nuevos, un mostrador de mármol nuevo para reemplazar el que las balas habían destrozado. Las manchas de sangre habían desaparecido, limpiadas como si la violencia hubiera sido una pesadilla. Pero los fantasmas quedaban. Nicolò todavía podía ver a la pareja de ancianos en su mesa. Todavía podía oír el primer disparo. Todavía podía sentir a Sofía tacleándolo hacia la seguridad. Una nueva camarera se acercó, joven y nerviosa, con un menú en la mano. «Le traigo algo, señor Belande». «Espresso», dijo Nicolò, automáticamente. Y dudó. Había otra camarera acá antes que Sofía. La chica negó con la cabeza. «Yo empecé la semana pasada». «Pero alguien dejó esto para usted», sacó un sobre del delantal, papel blanco liso, con su nombre escrito en letra prolija. «El dueño dijo que se lo diera si usted volvía». Nicolò lo abrió con manos que habían matado a su hermano, manos que nunca volverían a estar limpias. La nota adentro era breve, asterisco, sin cargo por la protección extra, pero me quedo con las propinas. Asterisco debajo, en letra más pequeña, asterisco, el viejo detrás del mostrador de Morellis Deli, Antonio. Es del agente de Marco. Tommaso está limpio, pero cuídate la espalda. No sos muy bueno en eso. PD, el espresso sí era horrible. Tenías razón en quejarte. Asterisco Nicolò la leyó 2 veces, después una tercera, y la dobló con cuidado y se la guardó en el bolsillo, junto al corazón. La camarera había vuelto con su café, dejándolo con las 2 manos, nerviosa de derramarlo. Gracias, dijo Nicolò, y lo dijo en serio. Se sentó en la mesa del rincón, no en su mesa de siempre. Nunca más se sentaría ahí. Y tomó el espresso mediocre mientras la ciudad seguía moviéndose afuera de las ventanas. La viuda se había ido, desvanecida de vuelta en las sombras que la habían parido. Ella le había salvado la vida y no había pedido nada. Había desaparecido antes de que él pudiera ofrecerle dinero o poder o cualquiera de las cosas que la gente normalmente quiere de un jefe. Ella había querido sus propinas. Nicolò casi sonrió. Tommaso apareció en la puerta, teléfono en mano. Jefe, lo necesitamos. Los rusos están pidiendo una reunión, y los federales están haciendo preguntas sobre las armas que recuperamos. Ya voy, dijo Nicolò. 5 minutos más. Tommaso asintió y desapareció, dejándolo solo con sus fantasmas, su café, y el peso de una corona que nunca había querido, pero que llevaría de todos modos, porque ahora era suya. Comprada y pagada con sangre. Levantó la taza en un brindis silencioso. Por su hermano. Por su familia. Por la camarera que había sido tanto más. Por la supervivencia, por más hueca que supiera. Afuera, en algún lugar de la ciudad, una mujer con una docena de nombres y toda una vida de fantasmas se alejaba de la familia Belandi y de sus guerras. Su turno finalmente había terminado, su deuda finalmente pagada. No miró atrás. Él tampoco. El espresso ya estaba frío cuando lo terminó, pero Nicolò Belandi se lo tomó de todos modos. Le pareció apropiado, de alguna forma. Un final que sabía a cenizas. El precio de la lealtad ciega. En el mundo del poder y la familia, Nicolò Belandi aprendió la lección más dura de todas. La lealtad sin discernimiento no es virtud, es vulnerabilidad. Su confianza inquebrantable en la sangre lo dejó ciego ante el puñal que apuntaba a su espalda, mientras una extraña a la que había despreciado y menospreciado se convertía en su única aliada verdadera. La historia nos recuerda que el respeto se debe ganar con acciones, no asumir por títulos o vínculos de sangre. Nicolò trató mal a Sofía por su posición, sin ver jamás a la guerrera debajo del delantal. Mientras tanto, elevó a Marco por encima de todo escrutinio por compartir su misma sangre, sin ver nunca la ambición que se había pudrido hasta convertirse en traición. La verdadera fortaleza no está en la fe ciega ni en la lealtad sin preguntas. Está en la sabiduría de reconocer el carácter por encima de la conveniencia, de valorar la competencia por encima de la comodidad, y de entender que los enemigos más peligrosos suelen llevar los rostros más familiares. La caída de Marco no fue solo su ambición.
Fue su creencia de que la crueldad sin honor podía construir algo duradero. Se olvidó de que los imperios construidos sobre la traición inevitablemente se derrumban, porque si uno traiciona a su familia, va a traicionar a cualquiera. Y tarde o temprano, todos lo saben. Sofía, la viuda, entendió algo que ambos hermanos habían olvidado. Algunas deudas trascienden el dinero y el poder. No pidió nada más que sus propinas, peleó por nada más que sus principios, y desapareció convertida en leyenda, porque conocía la diferencia entre un trabajo y una identidad, entre sobrevivir y vivir. El café fue reconstruido. Los cuerpos fueron enterrados. El trono siguió en pie. Pero Nicolás se sienta solo ahora, un rey que aprendió demasiado tarde que la corona no significa nada si uno pierde el alma ganándosela. ¿Qué habrías hecho vos en el lugar de Nicolás? Podrías haber apretado el gatillo contra tu propio hermano. Deja tus pensamientos en los comentarios de abajo. Y si esta historia te mantuvo al borde del asiento, dale like, suscríbete, y quédate para más historias de acción que te van a hacer cuestionar en quién podés confiar de verdad. Tu próxima historia ya te está esperando. No te la pierdas.